Hola mis amores, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gaby para los que uno me conoce y el día de hoy les traigo la crème de la crème con Frin Becky. Veamos, ¿ustedes recuerdan el mes del orgullo del año pasado? Que yo comentaba que por qué no fueron, que por qué no hicieron acto de presencia, si ellas ahorita son el boom de la representación LGBT y más de Tailandia. Resulta que pues tenían un evento, estaban grabando unas cositas, me imagino, para una marca y ya podemos ver el resultado final. Qué locura que ya pasó casi un año de esto. Amaba ese suéter de Frin con el piolín tipo Frankenstein. Y si deseas ver esta reacción completa de ese momento de casi ya un año, está para miembros, así que te espero ahí. Ese traje de marinero me encanta, el de Frin. El de Becky también es fabuloso, pero no soy muy fan de los logos así tipo mosaico. Este video es del día de la rueda de prensa con Uranus 2324, pero me dio risa lo siguiente. Le dice, por favor, mira hacia mi cámara. Vean, escuchan la voz y se quedan así como que... como cuál cámara. Ay no, y la cara así como que ahí hay una cámara, de verdad. Yo creo que era una GoPro que tenía metida, no sé, en un bolsillo, porque yo creo que nunca encontraron la cámara. Y en esta ocasión toda la familia Armstrong se llegó a Filipinas a apoyar a Richie, y estas son las tomas en el aeropuerto. Claro que más que las tomas de la familia Armstrong es Only Becky. Y ya ella es toda una chica valenciaga. Bueno, al menos Richie. Para el evento de Wild Style International, donde Richie Armstrong lanzaría sus proyectos. Ya está toda la familia. Ellos son tan unidos. Eso me encanta, eso es bonito. Y es que Richie ya tiene su propio club de fans, dice. Ya saben, vuelve el próximo mes a Filipinas, a Orre. Dice que algunos no respetaron a los papás de Becky para tirarle piropo. Esta vez las estrellas eran dos. Bueno, las que son bisexuales tienen para escoger Richie y Becky. Pero delicioso. Yo me imagino que con todo pago, esos viáticos de Armstrong, eso ya... Toda Filipina. Recórranla, conózcanla, coman donde sea. Hermosa la Beck. Y esos tacones, fabulosos. Aunque hay que estar claros en algo y sin que me quede nada por dentro. Ahí muchísima gente estaba más por Becky que por Richie. Imagínense, cuando entró se desató la locura. Escuchen. O sea, es la noche de Richie y tú me vas a decir que vas a gritar Becky. O sea, yo de él me sentiría así como que, ok. Aunque el evento se llama Armstrong Family. Ahí está el de Aromatic Care. Obviamente saludando a Becky. Ahí ya se subió Richie. Se tomó fotitos, le dieron las flores. Becky se burló de Richie. ¿Por qué? No sé. Me imagino que por lo nervioso que podía estar.
Y la mamá se ve que está súper disfrutando. Bueno, apenas ha hecho una película. Mi encantadora hermana. Bueno, pero está bien, o sea, ya tienen 2 hijos famosos. Muchas veces en Filipinas. Bueno, se puede decir que el país que le abrió las puertas a Richie fue Filipinas, porque sus proyectos han salido de ahí. Bueno, va a hablar el papá Armstrong en nombre de la familia. Que Richard. Claro, Richie es como el apodo, el diminutivo. Que no soy actor. No es un discurso, papá, vamos. ¡Qué mami! Y eso que ella es de muy pocas palabras, más tímida. Lo mismo que dice papá, ¿cierto? Y terminó siendo más emotiva. Y en este día, tanto Becky como Flynn tenían eventos diferentes. Ahí va Becky a su evento y Flynn al de ella. Que si no me miran así, que no me miren. Ah, claro. Y Becky se sentó donde iba el entrevistador, por supuesto. Que no, tranquila, ya para qué, que se siente ahí el fantasmita. A que algunos nos durmieron con los 2 live. Cuéntenme, ¿ustedes vieron esto en vivo y en directo? Ah, pero ¿saben quién estaba como muy cariñosa? ¿Sí saben? Yo creo que son amigas de antes, pero sí, Frin estaba coquette. No del coquette que conocemos, sino de coqueta. Coqueteando. ¿Y en qué evento estaba Becky? Pues está patrocinando nada más y nada menos que un celular. Veamos el comercial. Y ya con eso, todas las ventas disparadas de ese celular. Me encanta el color, por cierto, el diseño está muy lindo. I like. De este video hubo toda una revolución, en especial en X, antes llamado Twitter, que decían que ya como Frin estaba en modo coqueta,
sucedieron cosas. El antes y el después. Que por cierto, ya era en el aeropuerto vía al fan meeting de Vietnam. Mírenle la cara a Becky. Me da miedo, me da miedo. Decían que era porque Fring estaba de manito con la otra. O sea, ahora déjenme en los comentarios qué creen ustedes al respecto. Acá en el aeropuerto, no sé si vía Vietnam o ya habían llegado, pero estaban en una seriedad. Yo creo que tenían sueño. Acá otras tomas del aeropuerto. Ya en la salida, es decir, ya llegaron a Vietnam. Dicen que Fring tan caballera, así como le dice a Becky. Adelante, por favor. Y así recibieron a nuestras queridas en Vietnam. Eso fue con bambalinas y pompones. Vean, o sea, eso estaba que no cabía en un alma. O sea, esas calles llenas de gente. Hermosas, el concierto. Ahí estaban como más chilling, más tranquilitas. Esos trajes así más relajados. En algún momento de mi vida tengo que ir a un fan meet, un fan boom, una rueda de prensa, algo. Pero de qué iré, iré. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer. Poder pagar el VIP y estar ahí en la prueba de sonido debe ser lo mejor. O sea, las tienes de cerca, interactúas más. En el vestiaire, todos los vestidos y atuendos que usaron. Bellísimas, de hecho ese es el que más me gustó. Me encanta. El de Becky me encanta el corte, pero el de Fring me encanta el escote de la espalda. Observa. Y es que había pasado mucho tiempo en el que ellas pues no se estaban mostrando como con tanto cariño y ahora las podemos ver más juntitas. Acá salen súper agarradas de mano. Me encanta. Ese vestido no me gusta mucho, la verdad no me gusta esos vestidos que te tapan tanto. Los veo como, no sé, como una vestimenta Amish. Las interacciones que estuvieron durante el fan meeting. Cositas así como Fring preocupada, que no se le caiga, no sé, esa cala que tiene ahí. Creo que el tacón se le rompió, no sé. Fring así como que, claro. Becky se puso a llorar. Estaba emotiva. Le vuelve a eruptar en la cara. Ese detalle es uno de los que más amé. Cómo le soba la mano. Veamos en cámara lenta cómo le erupta en la cara y cómo le soba la mano. Yo creo que aquí Fring estaba o aburrida o ella tampoco entendía ese vestido. Miren cómo juega con él. Y ahí es cuando te dices, mami, estás perdiendo el glamour. ¿Qué pasa? Suéltate. Fan, ¿te gusta mi camisa? Beck le dice, me encanta, yo también tengo una. Fan, jajaja, de ninguna manera la hice yo misma. Fan, amo tu peinado de hoy. Beck, deseo que mi cabello esté más largo que así. Mientras tocas tu cabello. No lo cortes entonces. Podemos hacer la pose del corazón, o sea, el que es así, las manitas y manitas. Y que, ok, discreto, discreto. Mira que se lo pone de lejos y todo. Algo así como para decir, no es que tenga favoritismo. Estas son algunas fotitos que se sacaron durante el fan meeting. Me imagino era parte de los regalos de lo que compraran, no sé, el VIP o el general. Estas selfies que me encantó. Otras selfies frente al espejo. Más selfies hermosas. En el camerino, por supuesto, vean las luces. I love it. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Nhà. Nhà.
ห้องน้ำ Yo creo que les estaban enseñando algo en el idioma, pero ¿qué significa esto? No lo sé. Y por primera vez en un fan meeting, nuestra querida Fring canta Girl Fring. Vean. Fring dice, yo soy linda. Y que, oh, yo soy linda. Y que sí, entonces linda. Y que tan linda, so cute. Pues sí, mi querida Fring Sarocha, eres so I.พี่ฟรินสวย y le dicen caballero. Y que, handsome. Está handsome. Me voy. เบื่อสวยเวลารู้ก็มาอยู่ให้ ทั้งสวยทั้งหล่อได้ปะแล้วเบกกี้สวย Y Becky es linda y que sí. Becky sí es soy. แถมไหมคะพี่ฟีนหล่อมาก Pifrin, un caballero. Ay, Pifrin es caballero y soy. Todas son soy. แถมไหมคะพี่ฟีนหล่อมาก Esa parte que grita y así que como la euforia me da demasiada risa. ¿Cómo sería Fring y Becky dentro de 10 años? Becky, en este momento yo tengo 31 años y Pifrin tiene 35. Dentro de 10 años, tendré licenciatura y maestría. ¿Quiere actuar en otra película internacional? ¿Qué pasa con Pifrin? Fring dice, esta es una pregunta para ti, Becky. ¿Por qué? ¿Quieres que responda? O sea, que básicamente Fring entendió que esa pregunta era para Becky o Becky entendió que era para Fring y le dice así como que, ¿qué? ¿Quieres que responda por ti? Algo así, pues. No sé, ¿qué creen ustedes? ¿Quién se confundió ahí? ¿O soy yo la confundida? Porque puede ser. Becky sobre Pantone. Hace mucho tiempo que quería que todos escucharan y finalmente todos pueden escucharlo. Es una canción que siento que hará sonreír a quienes la escuchen. Y brillante, alegre y feliz. No importa lo que te encuentres ese día, simplemente escucha Pantone y creo que definitivamente sonreirás. Pantone significa, son estos códigos en el mundo digital para referirse a un color. ¿Qué es más difícil, la actuación emocional o la actuación física? En realidad al principio la actuación emocional es más difícil, pero ahora se vuelve más fácil porque puedo entender mejor las emociones del personaje. Becky, en este momento incluso podría llorar a través de una actuación emocional, pero la actuación física también es difícil, porque hay que utilizar todo el cuerpo. Sinceramente, ambos son igual de difíciles. O sea, toda la explicación para definir que los dos son difíciles. Yo creo que como actúa con Fring, ya se sienten pues más a gusto, más... ya se conocen, pero yo creo que se le hará más difícil cuando le toque estar con otro coprotagonista, tanto Fring como Becky. Y si te preguntas, Gaby, ¿cómo podemos ayudarte a ti y al canal? Pues muy fácil. Acá abajo donde está el corazoncito con el símbolo de dólar, pueden destacar un mensaje y esto se le llama super gracias. Y de esta manera, para yo agradecerte, te estaré incluyendo en los créditos finales de todos mis videos. Acá ya estaban regresando a su querida Tailandia. Acá ya en el aeropuerto. Me encanta, esa ropa se ve tan cómoda. Es así como de gamuza, de terciopelo. Y esas chanclas también se ven súper cómodas porque es como de peluche. Y bueno, obviamente con su mejor bolso fabuloso de Balenciaga. Me encanta.
Acá todo el equipo, ya están, no sé, como haciéndose juegos, ya se están despidiendo. Acá las agarraron Becky lanzándole un mumu a Free. Según dicen que Free le dijo, hey, nos están grabando. Y Becky hizo así como un paneo general de la situación y dijo, ay, sí, nos están grabando. Pero quienes la seguimos desde hace mucho, ellas siempre se han dado mumus. Ellas dicen que es una forma de darse ánimo y apoyarse. Sus mumus. Y si a estas alturas te preguntas, Gaby, ¿qué es mumus? Mumus son besos al aire, dicho por Frin y Becky. Y cuéntame, ¿ya compraste el nuevo fotolibro de Frin Becky? Porque salió el 3 de abril. Les voy a mostrar unas breves fotos. Dicen que según es de la revista japonesa, qué hermosa. Parece como de producto de piel, de skincare, de protector solar. So Becky Princess. Este es como desde la perspectiva, o sea, de la vista de la propia cámara. Si quieres pertenecer a esta linda comunidad, no dudes en darle al botoncito de unirme justo al lado del de suscripción. En este momento hay 2 categorías, cromáticas y policromáticas. Ve cuál te adapta más a ti y te espero. Y ustedes saben, como en todo fotolibro, fotobook, te dan sus respectivos mensajes. Iniciamos con Becky. Dice, ella es Pifri, nombre real Sarocha Shakima. Su cumpleaños es el 8 de agosto, tiene 25 años. Ella es muy linda, amigable y cariñosa. Nos encontramos casi todos los días en el trabajo y puedo decir que ella es la persona a la que soy más cercana. Ella tiene una fuerte voluntad de luchar y hará lo mejor que pueda incluso cuando no se sienta bien. Tiene alergias y se enferma a menudo, pero su actitud para intentar luchar sin darse por vencida es increíble. Me da risa eso que destaque lo de las alergias. Bueno, pero ya sabemos que nuestra querida Sarocha se va a operar pronto. Y nuestra querida conejita dice, ok, ahora es mi turno. El verdadero nombre de Non-Becky es Rebecca Patricia Armstrong. Frin y Becky se miran sonriendo y empiezan a reír, o sea, como modo de entrevista. Non-Becky es súper linda y tiene mucho talento. Aunque tiene 20 años, tenía mucha experiencia y creo que es muy madura para su edad. A los 20 años tiene que trabajar tanto todos los días, solo hay algunas personas que pueden hacerlo. También es muy cariñosa y energética. Puede afrontar cualquier situación con una sonrisa y alegrar el ambiente. Le digo, a veces te puedes quejar, pero ella nunca lo dice. Solo de vez en cuando. Expresa su preocupación, ¿correcto? Gracias, le dice Becky. La conejita, pase lo que pase, no hay sustituto para Frin Becky. Este pensamiento es el que nos hace seguir adelante y no rendirnos. Ay, pero qué ternura. Acá vemos una madre con su hijo jugando. Las aventuras de Becky y Boba. Bombón y Boba. Aquí vamos a ver a nuestra hermosísima Becky Rebecca Patricia Armstrong en su entrenamiento para Uranus 2324. Yo creo que va a salir de ahí ya siendo toda una profesional en buceo. Todavía cuando se ve sin maquillaje, aún se le ve esa carita de niña. Hermosa la Becky. ¿Becky tiene algún plan para el festival de Songkran? A Becky le gustaría invitarlos a todos a celebrar el festival de Songkran en Icon Siam este año. El tema es la celebración Thaiconic. Songkran, por favor, vengan a ver el desfile de la reina Songkran. Hay mini conciertos, muchas tiendas y actividades del 10 al 21 de abril del 2024.
regálenme el pasaje, por favor, que yo voy en representación de todas. Y bueno, esto lo conseguí por ahí. ¿Recuerdan The Passenger? Resulta que era un proyecto de Free Becky, pero aparentemente ya no lo es, o se unió con The Dreams, o hubo una fusión, o The Dream es The Passenger. Cuéntenme qué piensan al respecto. ¿Sabían esta noticia? ¿Qué pasó aquí? Como dicen ahí. La verdad, yo desconocía totalmente esto. No sé si es especulaciones o es algo cierto. Si saben algo al respecto, los leo en los comentarios. Y bueno, lo mejor para el final y también lo último que ha publicado nuestra querida Becky Beck en el día de hoy. Lanzándose de sus mejores pasos así prohibido. Y bueno, mis amores, espero que les haya encantado tanto como a mí. Me encanta que la hayan pasado genial, que hayan disfrutado, que hayan hecho su familia, que hayan tenido esa conexión que ya no veíamos desde hace mucho tiempo. Recuerden compartir, suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like, un buen comentario que siempre les estoy leyendo. Síganme en mis redes y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este videito que está acá acorde a tus gustos y tus preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Sin más, me despido. ¡Mua! Chau, chau.